noches, estas son las noticias, hoy miércoles 29 de mayo de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Confirman 3 primeras muertes por virus de AH1N1 en Bogotá. Autoridades de salud distrital entregan recomendaciones. A nombre del Estado, ministro del Interior Fernando Carrillo realizó rectificación por señalamientos contra comunidad de Apartadó. Sin embargo, las víctimas no se hicieron presentes en el acto de desagravio. Cuando compraba una moto Harley en el norte de Bogotá, la policía capturó a alias Martín Bala, uno de los más peligrosos sicarios del departamento del Valle. El líder opositor venezolano Enrique Capriles se reunió con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño. También sostuvo un encuentro oficial con representantes del legislativo colombiano. Contraloría de Bogotá advierte que el 73% de la infraestructura de Transmilenio aún está pendiente por construir. Gobierno Nacional lanza convocatoria para mejorar el nivel de inglés de los colombianos. Serán entregadas 25.000 licencias para certificar el aprendizaje del idioma. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, quien está de visita en Bogotá, se reunió esta mañana con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y posteriormente con varios miembros del Congreso colombiano. El político del vecino país reiteró una vez más que en las pasadas elecciones venezolanas hubo fraude y que aún se rehúsa a reconocer el gobierno de quien fue su contendor, Nicolás Maduro. Con un grupo de manifestantes en la Plaza de Bolívar, el excandidato presidencial de Venezuela, Enrique Capriles, visitó las instalaciones del Congreso de la República de Colombia. En él se reunió con el presidente del Congreso, Roy Barreras, y el presidente de la Cámara, Augusto Posada. En declaraciones en rueda de prensa, Capriles se refirió al tema de las pasadas elecciones en Venezuela. El excandidato presidencial Enrique Capriles llegó a Colombia con gran expectativa. Como primera medida, Capriles se reunió a puerta cerrada con el presidente Juan Manuel Santos y posteriormente se desplazó a las instalaciones del Congreso de la República para reunirse con los presidentes de Cámara y Senado. En mi país, en mi patria querida, el 14 de abril, quienes hoy están al frente del gobierno se robaron las elecciones. Que sea la lucha de la verdad, la lucha de la justicia, que la voluntad de nuestro pueblo no exista ningún gobierno que quiera torcerla. Capriles, en rueda de prensa en la presidencia del Senado, aseguró una vez más que en Venezuela se cometió fraude electoral y le pidió a los colombianos y sus instituciones no dejar de lado al pueblo venezolano en la crisis que está pasando. Lo que digan allá me tiene absolutamente sin cuidado, lo que diga el gobierno ilegítimo no me genera ninguna preocupación. La agenda mía es transparente. El líder de la oposición aseguró que no le preocupa las reacciones del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que sus intenciones de visitar Colombia y otros países es revelar la crisis de su país. Tuvimos una conversación de todos los temas que atañen tanto a Colombia como a Venezuela, como es el tema de la paz, como es el tema de la economía y como es el tema de la transparencia, del compromiso que hubo en UNASUR con los venezolanos, no es con Capriles, con los venezolanos. Capriles aseguró que con Santos hablaron de temas de interés general de los dos países y de la necesidad de que se haga un nuevo reconteo de los votos en el país vecino para que se dé claridad al polémico tema de las elecciones. En Bogotá se confirmaron las 3 primeras muertes por el virus de AH1N1. Una de las víctimas fue un hombre de 58 años de edad, quien fue atendido inicialmente en el hospital de Bosa, en el sur de la ciudad, y posteriormente fue trasladado al municipio de Soacha. Las autoridades de salud entregaron recomendaciones para prevenir más contagios. Esta mañana en la capital del país se presentaron las 3 primeras muertes a causa del virus AH1N1. Una de ellas correspondió a un paciente de 58 años que fue atendido en el hospital de Bosa y tras ser trasladado a Soacha falleció.
Las autoridades mantienen monitoreo a la familia de los pacientes para descartar contagios. Sin embargo, el secretario de Salud instó a permanecer en calma. No es una epidemia, se trata de una pandemia que ya hoy en día es como lo de la roya, en la cual ya se aprende a convivir con ella, simplemente mantener la vigilancia y mantener todas las precauciones necesarias. Lo que se ha planteado en esta etapa de ola invernal, en la que se ha presentado un pico de enfermedades respiratorias agudas, es que las personas que presenten síntomas gripales sigan las principales recomendaciones, como el uso de tapabocas, precaución al estornudar, lavado continuo de manos y una buena alimentación. En el caso de los niños, mantener las vacunas al día. De esta forma se estaría combatiendo y evitando que se presenten más casos de AH1N1 o muertes por esta causa. Cuando ya la fiebrecita es permanente, es necesario que se acuda al médico. Pues inicialmente puede haber el remedio casero, pero cuando ya la fiebrecita es permanente, es necesario que se acuda al médico. Por otro lado, pese a que la ciudad presenta déficits de camas en algunos hospitales, en lo que hace referencia a atención pediátrica, que es donde más se presentan estos casos, los ciudadanos pueden estar tranquilos. Así lo aseguró la Secretaría de Salud. Cuando intentaba comprar una moto Harley en el norte de la capital colombiana, la policía capturó a alias Martín Balas, uno de los más peligrosos sicarios del departamento del Valle. Según las autoridades, sería además el jefe en esa región de la banda criminal Los Urabeños. Greylin Fernando Barón Cadena, alias Martín Bala, de 30 años de edad, e hijo del extinto narcotraficante Fernando Barón, quien hizo parte del Cartel del Valle, se le adjudican el 52% de los asesinatos que han ocurrido en esta zona, en el marco de la guerra por las rutas del narcotráfico. En un operativo, la Dijín fue detenido en la zona rosa de Bogotá cuando estaba comprando una lujosa moto Harley Davidson. Cuando fue requerido por la policía, se identificó con un documento falso, a nombre de Óscar Andrés Medina. A su vez, lo acompañaban 3 personas, su conductor y 2 escoltas, identificados como Víctor Eduardo Marín Rodríguez, Víctor Eduardo Marín Galvez y su primo Wilfer Joan Cadena Rojas. Tiene una orden de captura vigente para purgar una condena de 42 meses de prisión por el delito de fabricación, porte y tráfico de armas, asimismo un requerimiento por fuga de presos, y en este momento está en proceso de judicialización por falsedad en documento público. Hay evidencia que Martín Bala se refugiaba en Bogotá desde el año 2011. Estuvo un tiempo en España y en el año 2009 regresó a Colombia, donde se enfrentó a la organización de los hermanos Calle Serna, o conocidos como Comba, quienes actualmente están presos en Estados Unidos. Alias Martín Bala aparece como uno de los principales enlaces de la banda criminal de los Urabeños para permitir el ingreso de esta banda criminal en el suroccidente del país. Asimismo aparece como contacto principal y coordinador de actividades relacionadas especialmente de narcotráfico con alias El Negro Orlando. Cabe resaltar que en el año 2011 la policía de España capturó a 2 de sus hermanas, Ingrid y Maribel Barón Cadena, señaladas de liderar un cartel en el País Vasco que traficaba cocaína procedente de Colombia. El magistrado Angelino Liscano Rivera será el encargado de analizar las pruebas para establecer si hubo o no una falta disciplinaria por parte de los magistrados de los tribunales superiores de Bogotá y de la ciudad de Villavicencio, quienes estuvieron en un crucero por el Caribe con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura anunció hoy la apertura de una indagación preliminar por este caso. A raíz de las versiones de los medios de comunicación y la queja de varios ciudadanos, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió iniciar indagaciones preliminares para establecer si hubo o no una falta disciplinaria por parte de 8 magistrados pertenecientes al Tribunal Superior de Bogotá y de Villavicencio que tomaron un crucero por el Caribe. La Judicatura busca determinar si en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y demás normas que regulan la actuación de los funcionarios judiciales se establece si esta actuación es o no una irregularidad.
La sala designó como magistrado ponente del caso al doctor Angelino Liscano Rivera, quien deberá encargarse de analizar las pruebas y escuchar a los funcionarios involucrados en los hechos del crucero que duró 8 días por el Caribe y en el cual se habría dicho que presuntamente fue costeado por unas personas interesadas en la resolución de un caso que estaría en manos de los magistrados. Por su parte, la Comisión de Acusaciones de la Cámara anunció que abrió una investigación de oficio contra la magistrada Ruth Marina Díaz, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, por este mismo viaje y el cual pudo hacer bajo el amparo de licencia remunerada. Constantes quejas por incumplimiento se han presentado por parte de los usuarios de entidades financieras y otras compañías desde que entró en vigencia la nueva ley de protección de datos. Con apenas un mes de puesta en marcha de esta iniciativa, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sancionado alrededor de 360 entidades con montos cercanos a los 5.000 millones de pesos. Desde el pasado mes de abril, tiempo en el que entró en vigencia la Ley 1581 de 2012, que hace referencia a la protección de datos personales, la Superintendencia de Industria y Comercio ha recibido constantes quejas de los usuarios por incumplimiento y posible desinformación en este tema. Es por eso que la Superintendencia trabaja para fortalecer y explicar de una manera más clara esta ley. El régimen colombiano incorpora ya los principales estándares internacionales en protección de información personal, recoge los estándares reconocidos por la OSCE, recoge estándares que están reconocidos por las directivas de la Unión Europea y es realmente una legislación vanguardista que permitirá proteger de manera efectiva los derechos a la privacidad y la protección de datos personales de todos los colombianos. El superintendente delegado Alejandro Bermúdez considera que uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es repensar los paradigmas, como un estímulo a la discusión de los temas más relevantes sobre la privacidad y protección de los datos personales que han traído consigo los cambios tecnológicos y las nuevas formas de recolectar y usar la información de las personas. Los retos son enormes. La supervisión que vamos a adelantar a partir de este momento implica la vigilancia de todas las empresas y todas las entidades que tengan bases de datos con información personal. Eso es un universo enorme. Para eso la superintendencia está desarrollando un sistema de supervisión de priorización basado en riesgos, un sistema inteligente de priorización y está adelantando además todo el proceso de diseño y montaje del Registro Nacional de Bases de Datos. Dentro de las funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio está la posibilidad de adelantar investigaciones, ordenar medidas correctivas para proteger el derecho a la habeas data, ordenar el bloqueo temporal, ordenar la eliminación o corrección de información de una base de datos y administrar el Registro Nacional Público. Inocencio Meléndez, ex subdirector técnico del IDU, denunció que en los contratos de las obras de la fase 3 de Transmilenio se presentaron sobrecostos injustificados por más de 800 millones de pesos. Según Meléndez, para ello se inventaron empleados inexistentes que supuestamente habrían hecho parte de las obras en la calle 26. Esta mañana en la audiencia de juicio oral que se adelanta contra Liliana Pardo y Miguel Ángel Morales Rusi por el escándalo del carrusel de la contratación, el testigo de la Fiscalía, Inocencio Meléndez, aseguró que los NULE habrían creado falsos cargos para justificar sobrecostos por más de 800 millones de pesos en las obras de la calle 26. En factores de contingencia se pactaron 800 millones de pesos para alimentación de los trabajadores para suministrar alimentos en una cuantía, en un número de trabajadores que cuando fueron, ahora no los encontraron y sin embargo se pagaron. El testigo clave del carrusel de los contratos reveló que los NULE eran quienes se beneficiaban con estos sobrecostos. Ese es un sobrecosto sin justa causa, que se constituye en un detrimento al patrimonio público de la nación en el 70% y en el 30% del Instituto de Desarrollo Urbano. ¿Los sobrecostos a quién benefician? Al contratista, porque sin justa causa se apropia de unos recursos que son públicos. Meléndez aseguró que, como ya lo había dicho la interventoría, tiene plena seguridad de que se pactaron 800 millones de pesos para trabajadores que nunca existieron y que fue una de las tantas faltas en las que participó la exdirectora del IDU y el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Rusi. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, rechazó la participación de la Procuraduría en procesos penales. Durante un debate sobre fuero militar en el Congreso de la República, el jefe del organismo alegó que dicha injerencia distorsiona la función del sistema penal acusatorio. Montealegre además descartó la posibilidad de que los casos de falsos positivos sean trasladados
a la justicia penal militar. De ninguna manera el fuero militar contempla el ingreso de falsos positivos a la justicia ordinaria. Así lo aseguró el fiscal general de la Nación en el debate de fuero militar que se vivió hoy en plenaria del Senado. Se va a examinar si existe o no ausencia de responsabilidad por parte de un miembro de la fuerza pública. La solución acerca de si esa conducta es o no justificada no se mira en los mismos términos de las causales de justificación ordinaria. El jefe del organismo afirmó que el Congreso ha mantenido intacto el artículo 221 de la Constitución y que dichas competencias se mantendrán siempre en la Fiscalía. Este nuevo capítulo en el Congreso generó distintas reacciones, ya que algunos siguen creyendo que este genera impunidad hacia quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Lo que hace el proyecto de ley estatutaria es reflejar en el derecho interno colombiano diferencias que en el plano penal se producen cuando una persona actúa en el marco de unas hostilidades y allí se consagran límites. En el debate, el fiscal pidió al legislativo aclarar que no todos los delitos cometidos por militares en época del conflicto le corresponde de manera exclusiva a la justicia penal militar. Esta nueva jornada contó con la presencia de altos mandos militares y varios parlamentarios que sesionaron de manera conjunta por la complejidad de esta ley estatutaria que desde un comienzo tiene llamado de urgencia. El Contralor de Bogotá, Diego Ardila, advirtió que más del 70% de la infraestructura de Transmilenio aún está pendiente por construir. El funcionario además agregó que el mal estado de la malla vial de la ciudad afecta de manera significativa la implementación efectiva del nuevo SITP. El Contralor de Bogotá, Diego Ardila, aseguró que Transmilenio solo cuenta con 8 troncales de 25 que se tenían presupuestadas desde su creación en el año 1998 hasta su terminación, que será en el año 2016. De acuerdo al Contralor, a tan solo 3 años de cumplirse el plazo inicial para la implementación total de Transmilenio, el sistema no alcanza el 50% de su desarrollo. No vemos una política pública clara, coherente en materia de movilidad de la ciudad que articule todos los medios de transporte. Por ejemplo, necesitamos también que se vuelva a hablar del tema de Bogotá región. Además de esto, aseguró que si se compra el número de kilómetros que se proyectaron, se tendría construido solo el 37%, faltando 283.6 kilómetros, que equivalen al 79%. También llamamos la atención sobre el tema de la carrera séptima. Allí se tenía un contrato suscrito para el Transmilenio ligero. Ese contrato se terminó, no se ha liquidado, no se sabe por cuánto le salga esta liquidación a la ciudad de Bogotá. Asimismo, indicó que se tenía proyectado movilizar 36.000 pasajeros por hora y actualmente se registran más de 200.000 pasajeros en horas pico de la mañana. Hoy fue radicado ante la Comisión Séptima del Senado el proyecto de ley ordinaria que busca reformar el actual sistema de salud colombiano. El texto comenzará a ser discutido en la corporación la próxima semana. Luego de que se generara una nueva sesión en la Comisión Séptima del Senado de la Reforma a la Salud con la presencia del jefe ministerial Alejandro Gaviria y que se conocieran puntos de análisis como el tema de las EPS y el derecho a la tutela, se dio un informe positivo por 7 de los 8 ponentes. La atención primaria en salud es un capítulo que fue incluido en la reforma por la iniciativa de las audiencias públicas y también por el acompañamiento que dio el propio ministerio. La discusión se centró en la manera como se ha estipulado dicha ley estatutaria en varios puntos importantes. Con este proyecto se pretende darle una gran reforma al sector. Decirle a los colombianos que realmente lo que se pretende con estos gestores es definitivamente acabar, eliminar la intermediación financiera que tenían las EPS. A paso firme, no de manera atropellada, que era necesario sin tregua trabajar para que finalmente le pudiéramos decir a los colombianos que le íbamos a entregar el producto de un trabajo muy concienzudo. Al finalizar la sesión quedó establecidos los diferentes correctivos que le apuestan a una reforma estructural del sector salud. De esta manera continúa la expectativa por los cambios al sistema que esperan dejar atrás los errores de la antigua Ley 100. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, insistió en que la Administración Distrital de Bogotá debe adoptar un plan de choque
para reactivar la construcción de nuevas soluciones habitacionales. El jefe de la cartera afirmó que la ciudad sigue perdiendo empleo por la parálisis en el sector y que no hay suficiente oferta de vivienda. Se estima que son cerca de 80.000 empleos los que están dejando de generarse. Crece la alerta por el aumento de contagios del virus AH1N1. En Cúcuta se confirmó la muerte de 4 personas durante lo corrido de este año. 2 de las víctimas pertenecían al municipio de Pamplona. Frente a esta situación, los centros asistenciales toman las medidas preventivas para evitar más contagios. Por ejemplo, en las clínicas se restringió el horario de visitas a solo 1 hora con el respectivo uso del tapabocas. Hasta el momento en las clínicas de Cúcuta ya se han tomado 100 muestras a pacientes con sospechas del virus. Los controles también se intensifican en la zona fronteriza con Venezuela, ya que autoridades del Táchira han confirmado que en el vecino país ya hay confirmados 119 casos. En Cali preocupa el aumento de cifras de maltrato infantil. Durante lo corrido de este año se reportan 2.800 menores afectados por este flagelo, 400 más que en el mismo periodo del año anterior. En todo el departamento del Valle del Cauca se denuncian 4.360 casos. La mayoría de veces el maltrato a los menores se origina desde el núcleo familiar y los responsables casi siempre son personas cercanas a la víctima. Por eso resulta importante que se denuncien estos casos. Uno de los más recientes e importantes se registró hace un mes, cuando un padre asesinó a golpes a su hija de 9 años, al parecer por su bajo rendimiento académico. La Fiscalía de Madrid, Cundinamarca, continúa a la espera de que el médico que presuntamente tuvo participación en el frustrado intento de venta de una bebé solo 4 días de nacida se entregue. Según informaciones, las autoridades ya tienen expedidas las órdenes de captura contra los 4 sospechosos. Mientras tanto, la investigación continúa. Se conoce que la adelantan 25 miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia de Bogotá, quienes son los encargados de hacer todo el rastreo, especialmente en algunos predios. Además, estarían próximos a dar declaraciones sobre la información comercial relacionada con la venta de esta menor. La bebé se encuentra en un hospital de Bogotá y cuando sea dada de alta será entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 2 mayordomos murieron en la finca La Escandía del corregimiento Gabriel López, en Tororó, oriente del Cauca, luego de un violento ataque de las FARC con cilindros bomba. El coronel Jorge Elías Piraquive Caicedo, comandante de la Brigada 29, confirmó los hechos. Reveló que los propietarios del sitio habían sido objetos hace 2 meses del robo de 150 vacunos, los que fueron recuperados por las tropas. Sin embargo, se mantenía el asedio sobre el predio. Operativos especiales se adelantan desde la madrugada del miércoles para localizar al grupo subversivo. El gobierno nacional puso en marcha una nueva convocatoria para fortalecer el nivel de inglés entre los colombianos e impulsar su competitividad. Este año la iniciativa iSpeak tiene 5.000 cupos disponibles para que los beneficiados estudien el idioma durante 3 meses de manera gratuita y luego puedan extenderse hasta por 1 año con costos bajos. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Programa de Transformación Productiva, abrió hoy oficialmente una nueva convocatoria denominada iSpeak para que este año cerca de 25.000 colombianos certifiquen su nivel de inglés de manera gratuita. Vamos a ubicar dónde se encuentra el capital humano bilingüe, tanto para las empresas que ya están establecidas en Colombia, como para las empresas que vienen como inversión extranjera directa, que muchas veces quieren saber dónde se encuentra el capital humano bilingüe y no saben dónde encontrarlas. Entonces muchas veces esta herramienta es muy útil para los inversionistas extranjeros directos. Adicionalmente, las empresas o personas interesadas en este programa contarán con un componente de formación en inglés con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de talento humano calificado que tienen las empresas de los sectores de clase mundial, teniendo en cuenta los tratados de libre comercio que Colombia ha firmado con distintos países. Los empleados que se certifiquen y se diagnostiquen podrán acceder a una herramienta que también va a tener iSpeak, que es el tema de formación virtual. Esta formación virtual se les va a dar a los empleados de las empresas. Tenemos 5.000 formaciones para los empleados. Y estas formaciones son muy específicas según los requerimientos que tengan cada uno de los sectores. El programa iSpeak, creado en el 2009, ha certificado a 55.000 personas en los 32 departamentos del país, quienes han entrado a ser parte del Registro Nacional de Personas Certificadas en Inglés, que a su vez es consultado por las empresas interesadas en contactar candidatos para sus procesos de selección en talento humano bilingüe. Para quienes deseen conocer más sobre esta convocatoria, pueden ingresar a www.ptp.com.co, ya que los únicos requisitos son ser mayor de 14 años y estar inscrito en el programa. En Medellín, las autoridades desmantelaron una red dedicada a la falsificación de documentos. La organización operaba a través de una litografía ubicada en el centro de esa capital, la cual funcionaba como fachada para este ilícito.
Durante el operativo fueron incautadas numerosas cédulas de ciudadanía, licencias de conducción y carnés de diferentes empresas prestadoras de salud, todos estos ilegítimos. También fueron encontrados elementos para la elaboración de carnés de la Policía Nacional de Honduras y de Guatemala y 2 cédulas de extranjería falsas de ciudadanos de Bélgica y Holanda. Si no cambiaste tu lugar de residencia y vas a votar en las elecciones de 2014, no debes inscribir tu cédula. Sigues habilitado para votar donde lo hiciste en las últimas elecciones. Pero si cambiaste de domicilio o lugar de residencia como yo, debes inscribir la cédula en la registraduría más cercana a tu domicilio o en el consulado de Colombia del lugar donde vives. Debes presentarte personalmente y llevar tu cédula. Te escribirán con la lectura de tu huella dactilar. Deja tu huella e inscribe tu cédula. La herencia africana vive en nuestro territorio, en los rituales, sonidos, sabores y saberes ancestrales que tuvieron origen en el continente africano. Este legado crea historia y memoria y perpetúa un conjunto de conocimientos que nos identifica. Por eso y mucho más, trabajamos por el reconocimiento, inclusión y visibilización de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Mayo, mes de la herencia africana. Consulta la programación nacional en www.mincultura.gov.co. Ministerio de Cultura, prosperidad para todos. Telepaís está informando. Los residentes del municipio de La Calera, aledaño a Bogotá, y que laboran en la capital, siguen preocupados porque el Invías aún no les ha dado solución al pago del peaje que deben realizar diariamente. Otro de los inconvenientes es que a pesar de ser este un sitio turístico, no hay carriles adecuados sobre la vía para el tránsito de ciclistas. Usuarios de la vía Bogotá-La Calera que recurrentemente pasan por este peaje conocido como Patios han protestado en los últimos días por la entrada en vigencia de una nueva ley que les quita el beneficio del 50% en el valor del mismo, que presuntamente aparece como uno de los más costosos de Sudamérica. Estas son algunas de las opiniones de los usuarios de esta vía. Me parece porque, o sea, tras que el peaje es bien caro y ahora nos van a quitar el beneficio de, pagar la mitad y siendo de La Calera. El término que tomó Invías de que es que queda... La expresión fue que queda suspendido, da mucho que pensar, porque debían de haberle puesto, por lo pronto lo vamos a suspender. ¿Qué quiere decir? Que lo vuelven a revivir entre unos días. Absurdo, porque con un peaje tan cerca a la ciudad y uno pagando, yo por lo menos pago 7.500 pesos, subo 2 veces en la tarde mientras recojo a la niña y vuelvo y subo. La resolución de Invías obliga a certificar 15 pasos por el peaje de Patios para hacerse el beneficio de pagar solo 3.900 pesos y no los 7.500 pesos que cuesta el tiquete. Me informaron es que tengo que pasar 15 veces al mes para poder mantener el descuento y no tiene sentido porque por el pico y placa en Bogotá uno no alcanza a pasar 15 veces al mes. La medida entrará en vigencia en el peaje de los Patios entre Bogotá y La Calera y en general los peajes nacionales el próximo 1 de julio. Y según los habitantes del sector que viven en La Calera, desde antes de que se creara el peaje, siempre ha habido innumerables irregularidades y modificaciones, al contrario de operación del peaje, lo cual dicen demostrarán ante las instituciones correspondientes. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. A sus 4 días de edad ha conmocionado al mundo el recién nacido que fue rescatado de una tubería en China, quien evoluciona favorablemente en el hospital y presenta una fractura craneal y un severo hematoma. La mujer de 22 años de edad, la cual ha sido reconocida como la madre de la criatura, informó acerca de la aparición del pequeño en la tubería de desagüe de un inodoro en la vivienda de la provincia de Xinjiang. Eso no, el bebé no se va, si los dos están en el parto es un parto, ¿cómo se ve el bebé? Ella fue el que lo botó. El bebé no se puede ir así, por más. Ella fue el que lo tiró a propósito. No tiene perdón de Dios. ¿Cómo va a tirar a un bebé, una criatura? Al inodoro. No, eso no está bien. No se hace. Bueno, yo no tengo hijos, pero como mujer sé que uno sabe conocer su cuerpo. Y si yo estoy embarazada, yo en algún momento me voy a dar cuenta. Eso no fue un error. Ella sabía que está embarazada y lo hizo a propósito. Y bueno, Dios sabrá cómo cobrársela, pero eso estuvo mal hecho. La joven asegura que no pudo pagarse un aborto y que dio a luz inesperadamente en el baño.
Según fuentes oficiales, el caso continúa en investigación y la implicada ha renunciado a hacerse cargo de la custodia del pequeño, la cual supuestamente no afrontará cargos por el incidente, ya que la policía ha decidido tratar este lamentable suceso como un accidente y no como un hecho delictivo. Para mí es imposible que una persona vaya a parir y su hijo quede dentro de la taza de un inodoro. Y si queda dentro de la taza, yo rápido me voltearía y lo sacaría, no bajaría. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su aporte periodístico desde nuestro canal aliado CNN Latino en la ciudad de Nueva York. Y continuamos con la información nacional. Una peligrosa banda de extorsionistas que tenía azotados a los comerciantes del noroccidente de Bogotá fue desarticulada por el Gaula en las últimas horas. 4 sujetos que integraban la organización fueron detenidos en flagrancia cuando recibían de manos de un comerciante un paquete con 20 millones de pesos y 2 vehículos a cambio de no atentar contra su vida. La Policía Nacional a través del Gaula asestó en las últimas horas un golpe contra la extorsión al desarticular a la banda delincuencial Los Comejenes en la capital del país. Es así como después de meses de labores de inteligencia y seguimiento, se logró desarticular la banda más temida en los sectores de Suba y Engativá, capturando a sus 4 integrantes en flagrancia, momentos en que recibían un paquete que contenía la suma de 20 millones de pesos y 2 vehículos a cambio de no atentar contra la vida de un comerciante dedicado a la industria maderera y su familia. Afortunadamente la persona tuvo la buena idea de denunciar, nosotros acogimos la investigación y finalmente logramos con la captura de 4 personas pertenecientes a esta banda. El modus operandi utilizado por los Comejenes era hacerse pasar por integrantes de la oficina de Envigado para intimidar a sus víctimas y así acceder fácilmente a sus pretensiones económicas, las cuales oscilaban dependiendo del tamaño del negocio. La institución que desarticulamos en la ciudad de Bogotá, ellos ingresaron a una carpintería haciendo pasar como miembros de una banda criminal y hay una accidencia económica. El Gaula de la Policía Nacional invita a denunciar a la ciudadanía en caso de ser víctima de extorsión por parte de estos grupos, pues del 100% de las denuncias realizadas en el Gaula, existe una efectividad del 93% de los casos y el restante se encuentra en investigación, lo que demuestra el gran respaldo con el que cuenta el país. Por tanto, no hay que tener miedo a la denuncia, ya que si se paga una vez, se pagará toda la vida. 2 civiles fueron asesinados durante un ataque de las FARC en el departamento del Cauca. El hecho se registró en el municipio de Totoró, donde los insurgentes la emprendieron contra los labriegos en una finca de esa población, lanzando varios tatucos y cilindros bomba. Tropas del ejército adelantan operaciones en la zona para dar con el paradero de los guerrilleros responsables de este ataque. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. ¡Entusiasmo! Atención, municipio de Arauquita, departamento de Arauca. El domingo 9 de junio, acompáñenos en la grabación de nuestro concierto, con la participación del Binomio de Oro de América, Raúl Santi, Jimmy Gutiérrez, Luis Mateus y la nueva generación, Reinaldo Armas y muchas atracciones más. Esta será una fiesta inolvidable, llena de muchas sorpresas. Entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. Los esperamos con mucho entusiasmo. Telepaís con nuestra gente al día. Tras una discusión en el Consejo de Política Criminal por parte del IMPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios, este viernes podría declararse la emergencia carcelaria en el país. Hoy, el defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, advirtió que si el gobierno nacional no toma medidas urgentes en cuanto al panorama que se vive en varios penales, el país podría entrar en una grave crisis difícil de superar.
La actual crisis carcelaria que se vive en el país es uno de los puntos neurálgicos de la agenda nacional. Frente al tema, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, declaró que la emergencia sigue más que vigente y que el llamado es enfático al gobierno para darle prontas soluciones. Esta es una situación que evidencia el reconocimiento del grave problema carcelario que hay. Obvio, nosotros hubiésemos querido que se pensara en la figura de la emergencia que trae la Constitución Nacional, pero vamos a ver qué pasa con esta emergencia carcelaria. El hacinamiento en los centros carcelarios del país superan cifras nunca antes alcanzadas. Cárceles de Riohacha, Villavicencio y Bogotá lideran la lista de presos y actualmente no hay más espacio para ninguna persona más. El querer de la Defensoría es que fuera una emergencia social de alto impacto para atacar los males estructurales que tiene el grave problema carcelario. Sin embargo, si el gobierno considera que esas son las medidas que hay que tomar, pues haremos los acompañamientos necesarios como defensor del pueblo. La crisis carcelaria declarada abiertamente se firmaría el próximo viernes para que a partir de ella se den las medidas pertinentes, tanto a nivel económico como social, para delegar las responsabilidades a gobernadores de las regiones donde hay cárceles y a los demás organismos gubernamentales que tienen responsabilidad en el tema. El Ministerio de las TICs destacó los beneficios que trae para las ciudades la implementación de la modalidad de teletrabajo. De acuerdo con la Dirección de Protección de la Cartera, el logro positivo es no solo para los trabajadores y los empleadores, sino que por ser una iniciativa a partir de la cual se trabaja desde casa, contribuye a la movilidad y la disminución de congestión en horas pico, cuando más ciudadanos se movilizan para asistir a sus lugares de trabajo. El Ministerio de las TIC viene trabajando en una importante forma de empleo, la cual busca fortalecerse y convertirse en una determinante opción para reducir las actuales cifras de desempleo. Se trata del teletrabajo. El teletrabajo es una nueva forma de organización laboral que implica que las personas, bajo un contrato de prestación de servicios o una relación laboral, pueden prestar sus servicios, adelantar sus actividades desde una parte distinta a la sede de la empresa. El teletrabajo se convierte en una manera de trabajar con las mismas reglas que el sistema tradicional. Tiene aportes al sistema integral de seguridad social, condiciones de higiene y seguridad verificadas por las ARP y jornadas laborales de acuerdo a la ley. El teletrabajo en Colombia es reconocido como una modalidad de trabajo. Lo segundo es que gracias a al boom, al incremento en la penetración de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de la población colombiana, el teletrabajo día a día está creciendo. Hoy, según un estudio que hicimos en las grandes ciudades, alrededor del 9% de las empresas tienen alguna modalidad de teletrabajo. Entre los beneficios que aporta el teletrabajo se encuentra que es una modalidad de tipo flexible, que genera diversos impactos tanto para la comunidad como para el empleador y los empleados. Para la comunidad permite emplear a personas con discapacidad y reduce la congestión del tráfico, generando una movilidad sostenible y disminuyendo los índices de contaminación. Al empleador le permite tener acceso a más personal, reduce los costos y aumenta la productividad, y a los empleados les permite tener una mejor calidad de vida. Hoy se conoció la renuncia de la asesora del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, Evelyn Mulford, quien resultó salpicada en el caso del carrusel de las contrataciones. La Fiscalía cuenta con pruebas que señalan que Mulford fue nombrada en el IDU supuestamente por orden del concejal José Juan Rodríguez, con el propósito de vigilar a la exdirectora Liliana Pardo y los contratos en los cuales supuestamente intervino el cabildante. La funcionaria habría dado un paso al costado para asumir su defensa por este proceso. En Bogotá, el universo está al alcance de tu mente, de tus emociones, de tus sueños y de tus manos. Planetario de Bogotá, mucho más que estrellas. Si eres joven, entre los 16 y 24 años, eres bachiller y estás registrado en el programa Jóvenes en Acción, ingresa a www.sena.edu.co. Busca el botón Jóvenes en Acción. Inscríbete a una carrera técnica o tecnológica en el SENA. Son más de 20.000 cupos en 45 ciudades de Colombia. Además, recibes un incentivo de 200.000 pesos
para gastos de estudio. Aprovecha esta oportunidad. Inscríbete entre el 27 y el 30 de mayo. A través de la página web del SENA. No hay excusas para no estudiar. SENA, más trabajo. SENA, más trabajo. SENA, más trabajo. Telepaís está informando. Un centro de acopio de camiones robados que funcionaba en el municipio de Silvania, en el departamento de Cundinamarca, fue desmantelado en las últimas horas. Durante el operativo fue capturada una mujer y recuperados 3 vehículos avaluados en 200 millones de pesos. La Policía Nacional desmanteló un centro de acopio de camiones robados en jurisdicción del municipio de Silvania, en el departamento de Cundinamarca. Gracias a información suministrada por la red de cooperantes del departamento y gracias a un dispositivo de rastreo satelital que tenía instalado un camión que había sido hurtado. De tal forma le permitieron a la Seccional de Investigación Criminal de Cundinamarca iniciar labores de seguimiento para ubicar y recuperar vehículos de carga pesada que son robados por delincuentes dedicados al hurto y desguace de automotores. Al momento de ingresar se encuentra una persona de sexo femenino en el lugar y digamos que era una de las personas que hacía parte de la red. Las otras 2 personas que se han identificado ya plenamente, se logra establecer su identidad, su individualización plena. Al momento de ingresar a la finca, los uniformados fueron recibidos a tiros por parte de un delincuente que emprendió la huida por la zona boscosa y se captura en flagrancia a una mujer cuando emprendía la huida. Se encuentran 3 vehículos hurtados de las modalidades NKR y NPR, específicamente hablando de furgones, por un valor de 200 millones de pesos. El rastreo por parte de la Oficina de Coordinación Nacional de Controladores de una empresa de vigilancia satelital le permitió a la policía ubicar las coordenadas emitidas por el localizador instalado al camión que había sido hurtado, logrando ubicar la finca utilizada para el ilícito. La Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento contra un fisioterapeuta acusado de abusar sexualmente de un menor que padece de discapacidad mental. El hombre, que fue capturado ayer por miembros del CTI, estaba adscrito a un hospital del sur de la capital colombiana. Audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento fue llevado esta mañana un fisioterapeuta adscrito al Hospital Pablo VI de la localidad de Bosa, al sur de la capital, que presuntamente y valiéndose de su profesión se aprovechó de un menor que padece un leve retardo mental para abusarlo sexualmente. Según la Fiscalía, las pruebas indican que el imputado solo cometía el ilícito con personas en esta condición. Es un joven de 18 años con una edad mental infantil, es un niño, es una persona discapacitada que no solamente debe y tiene que tener la protección de todos los ciudadanos y del Estado, que aquí en este caso el señor Giovanni, prevalido de ella, pues lo que hizo fue no solamente desconocer sus derechos, sino presuntamente abusar de él. Asimismo, el ente acusador solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al considerar que el presunto abusador es un peligro para la comunidad y que el hecho reúne factores muy graves por ser una persona que representa a una institución y se valió de ello para cometer el ilícito. La condición de libertad del señor Giovanni de Jesús Montalvo Herrera hace que quede en vilo o en peligro esos derechos, por lo menos el derecho a la libertad sexual, el derecho a la disposición de su sexualidad y a la disposición de orientación de la sexualidad de estos jóvenes o de estos muchachos. Los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades a través de la denuncia interpuesta el día 6 de diciembre del 2012 por la madre de la víctima, un joven que presenta retardo mental leve, la cual manifestó que su hijo fue sometido a diversas vivencias de tipo sexual por parte del fisioterapeuta, quien era el encargado de realizar algunas terapias de estimulación al adolescente. Sin la presencia de las víctimas, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, a nombre del Estado, realizó la rectificación por el señalamiento que había hecho el expresidente Álvaro Uribe Vélez contra la comunidad de paz de San José de Apartadó, que fue tildada por el exmandatario como aliado del terrorismo. Las víctimas no aceptaron la rectificación al considerar que quien debía resarcirlos era el presidente Juan Manuel Santos como cabeza del Estado. Aunque las víctimas de San José de Apartadó en el Ministerio del Interior no hicieron presencia, el jefe de la cartera como delegado del gobierno Santos rectificó antiguos señalamientos que hizo el expresidente Uribe contra esta comunidad en la pasada masacre el 21 de febrero de 2005.
en nombre del Gobierno Nacional y del señor Presidente de la República, rectificar y corregir afirmaciones y señalamientos generalizados que realizara su predecesor y otros funcionarios públicos, que atentaron contra el buen nombre y la honra de cientos de personas que integran esta valiente iniciativa por la paz. El ministro señaló que el gobierno actual, pese a no ser el responsable de dichos cuestionamientos, hoy le dio la cara a las víctimas de esa región del país. Hay que pasar esa página en la cual las estigmatizaciones y las acusaciones contra quienes defendían los derechos humanos pues suponía como algún grado de vinculación con la ilegalidad. Nosotros estamos realmente en otra tarea y es la tarea de la reconstrucción. Este acto conmemorativo se remonta al 2005, en donde 4 adultos y 4 menores fueron torturados y masacrados, al parecer por miembros del ejército y que posteriormente los hicieron pasar como miembros de la guerrilla. La comunidad de paz de San José de Apartado justificó su falta de presencia porque no acudió al acto el presidente Santos, cosa que reprocharon y aseguraron que le restaba valor a la situación que habían vivido. En el acto hicieron presencia delegados del gobierno, algunos parlamentarios, entre otros. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerden, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Se le adjudican el 52% de los asesinatos que han ocurrido en esta zona, en el marco de la guerra por las rutas del narcotráfico. En un operativo, la Dijín fue detenido en la zona rosa de Bogotá cuando estaba comprando una lujosa moto Harley Davidson. Cuando fue requerido por la policía, se identificó con un documento falso, a nombre de Óscar Andrés Medina. A su vez lo acompañaban 3 personas, su conductor y 2 escoltas, identificados como Víctor Eduardo Marín Rodríguez, Víctor Eduardo Marín Galvez y su primo Wilfer Joan Cadena Rojas. Tiene una orden de captura vigente para purgar una condena de 42 meses de prisión por el delito de fabricación, porte y tráfico de armas, asimismo un requerimiento por fuga de presos, y en este momento está en proceso de judicialización por falsedad en documento público. Hay evidencia que Martín Bala se refugiaba en Bogotá desde el año 2011. Estuvo un tiempo en España y en el año 2009 regresó a Colombia, donde se enfrentó a la organización de los hermanos Calle Serna, o conocidos como Comba, quienes actualmente están presos en Estados Unidos. Alias Martín Bala aparece como uno de los principales enlaces de la banda criminal de los surabeños para permitir el ingreso de esta banda criminal en el suroccidente del país. Asimismo aparece como contacto principal y coordinador de actividades relacionadas especialmente de narcotráfico con alias El Negro Orlando. Cabe resaltar que en el año 2011 la policía de España capturó a 2 de sus hermanas, Ingrid y Maribel Barón Cadena, señaladas de liderar un cartel en el País Vasco que traficaba cocaína procedente de Colombia. El magistrado Angelino Liscano Rivera será descartar contagios. Sin embargo, el secretario de Salud instó a permanecer en calma. No es una epidemia, se trata de una pandemia que ya hoy en día es como lo de la roya, en la cual ya se aprende a convivir con ella, simplemente mantener la vigilancia y mantener todas las precauciones necesarias. Lo que se ha planteado en esta etapa de ola invernal, en la que se ha presentado un pico de enfermedades respiratorias agudas, es que las personas que presenten síntomas gripales sigan las principales recomendaciones, como el uso de tapabocas, precaución al estornudar, lavado continuo de manos y una buena alimentación. En el caso de los niños, mantener las vacunas al día. De esta forma se estaría combatiendo y evitando que se presenten más casos de H1N1 o muertes por esta causa. Cuando ya la fiebrecita es permanente, es necesario que se acuda al médico. Pues inicialmente puede haber el remedio casero, pero cuando ya la fiebrecita es permanente, es necesario que se acuda al médico. Por otro lado, pese a que la ciudad presenta déficit de camas en algunos hospitales, en lo que hace referencia a atención pediátrica, que es donde más se presentan estos casos, los ciudadanos pueden estar tranquilos. Así lo aseguró la Secretaría de Salud. Cuando intentaba comprar una moto Harley,
En el norte de la capital colombiana, la policía capturó a alias Martín Balas, uno de los más peligrosos sicarios del departamento del Valle. Según las autoridades, sería además el jefe en esa región de la banda criminal Los Urabeños. Greylin Fernando Barón Cadena, alias Martín Bala, de 30 años de edad, e hijo del extinto narcotraficante Fernando Barón, quien hizo parte del cartel del Valle. Lo que digan allá me tiene absolutamente sin cuidado, lo que diga el gobierno ilegítimo, no me genera ninguna preocupación. La agenda mía es transparente. El líder de la oposición aseguró que no le preocupan las reacciones del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que sus intenciones de visitar Colombia y otros países es revelar la crisis de su país. Tuvimos una conversación de todos los temas que atañen tanto a Colombia como a Venezuela, como es el tema de la paz, como es el tema de la economía y como es el tema de la transparencia, del compromiso que hubo en UNASUR con los venezolanos, no es con Capriles, con los venezolanos. Capriles aseguró que con Santos hablaron de temas de interés general de los dos países y de la necesidad de que se haga un nuevo reconteo de los votos en el país vecino para que se dé claridad al polémico tema de las elecciones. En Bogotá se confirmaron las 3 primeras muertes por el virus de AH1N1. Una de las víctimas fue un hombre de 58 años de edad, quien fue atendido inicialmente en el hospital de Bosa, en el sur de la ciudad, y posteriormente fue trasladado al municipio de Soacha. Las autoridades de salud entregaron recomendaciones para prevenir más contagios. Esta mañana en la capital del país se presentaron las 3 primeras muertes a causa del virus AH1N1. Una de ellas correspondió a un paciente de 58 años que fue atendido en el hospital de Bosa y tras ser trasladado a Soacha falleció. Las autoridades mantienen monitoreo a la familia de los pacientes para descargue del idioma. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, quien está de visita en Bogotá, se reunió esta mañana con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y posteriormente con varios miembros del Congreso colombiano. El político del vecino país reiteró una vez más que en las pasadas elecciones venezolanas hubo fraude y que aún se rehúsa a reconocer el gobierno de quien fue su contendor, Nicolás Maduro. Con un grupo de manifestantes en la Plaza de Bolívar, el excandidato presidencial de Venezuela, Enrique Capriles, visitó las instalaciones del Congreso de la República de Colombia. En él se reunió con el presidente del Congreso, Roy Barreras, y el presidente de la Cámara, Augusto Posada. En declaraciones en rueda de prensa, Capriles se refirió al tema de las pasadas elecciones en Venezuela. El excandidato presidencial Enrique Capriles llegó a Colombia con gran expectativa. Como primera medida, Capriles se reunió puerta cerrada con el presidente Juan Manuel Santos y posteriormente se desplazó a las instalaciones del Congreso de la República para reunirse con los presidentes de Cámara y Senado. En mi país, en mi patria querida, el 14 de abril, quienes hoy están al frente del gobierno se robaron las elecciones. Que sea la lucha de la verdad, la lucha de la justicia, que la voluntad de nuestro pueblo no exista ningún gobierno que quiera torcerla. Capriles, en rueda de prensa en la presidencia del Senado, aseguró una vez más que en Venezuela se cometió fraude electoral y le pidió a los colombianos y sus instituciones no dejar de lado al pueblo venezolano en la crisis que está pasando. Muy buenas noches, estas son las noticias, hoy miércoles 29 de mayo de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Confirman 3 primeras muertes por virus de AH1N1 en Bogotá. Autoridades de salud distrital entregan recomendaciones. A nombre del Estado, ministro del Interior Fernando Carrillo realizó rectificación por señalamientos contra comunidad de Apartadó. Sin embargo, las víctimas no se hicieron presentes en el acto de desagravio.
Cuando compraba una moto Harley en el norte de Bogotá, la policía capturó a alias Martín Bala, uno de los más peligrosos sicarios del departamento del Valle. El líder opositor venezolano Enrique Capriles se reunió con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño. También sostuvo un encuentro oficial con representantes del legislativo colombiano. Contraloría de Bogotá advierte que el 73% de la infraestructura de Transmilenio aún está pendiente por construir. Gobierno Nacional lanza convocatoria para mejorar el nivel de inglés de los colombianos. Serán entregadas 25.000 licencias para certificar el aprendizaje.